En el primer documental de los dos que hemos dedicado a las ciudades perdidas de China, vamos a visitar una ciudad que durante 1100 años fue capital del país y durante más de 300 fue la ciudad más poblada del mundo y quizá la más hermosa. Fue contemporánea de la Roma y la Bizancio imperiales y rivalizó con ellas en esplendor, poderío, un imperio extraordinario y monumentos magníficos. Su imperio y poderío se vinieron abajo hace más de 1000 años. En cuanto a sus edificios y en cuanto a sus monumentos, poco nos queda de ellos. Unos cimientos de palacios que debieron ser enormes, unos lienzos de muralla y 2 pagodas. Sin embargo, la labor de los arqueólogos y las descripciones que de la ciudad hicieron poetas, literatos y eruditos nos han permitido realizar un documental que, aunque sea en pobre medida, refleja el esplendor, la grandeza de aquella ciudad. Una ciudad que se perdió y sobre la cual hoy se levanta una ciudad de provincia que se llama Xi'an. El nombre de aquella ciudad perdida era Chang'an. Todas las mañanas, el sol sorprende a decenas de millares de pequineses diseminados por parques y calles practicando la gimnasia del Tai Chi Chuan, un arte marcial inventado hace 16 siglos. En estos ejercicios gimnásticos no cuenta para nada la fuerza, sino la concentración mental. Los especialistas afirman que aparte de mantener la flexibilidad del cuerpo y producir una sensación de bienestar, el Tai Chi funciona como importante medio preventivo de la arteriosclerosis, enfermedades cardíacas y úlceras de estómago. El conjunto del Palacio Imperial, llamado también la Ciudad Prohibida, porque su acceso estaba vedado a las gentes corrientes, ocupa más de 700.000 metros cuadrados.
aislados de Pekín por un alto muro defensivo de 11 metros de altura y 4 kilómetros de longitud. El conjunto comprende 800 edificios, 9.000 habitaciones, numerosos patios y gigantescas explanadas. Su exquisita construcción requirió el trabajo de 1 millón de obreros. Terminado el año 1421, aquí vivieron y gobernaron China hasta la Revolución de 1912, nada menos que 24 emperadores. La parte que estamos viendo ahora corresponde a las habitaciones privadas imperiales. Abandonando este muro interior, el emperador pasaba a los grandes edificios y explanadas, donde estaba su trono, recibía a los embajadores y celebraba fiestas, ceremonias y reuniones. Acompañemos al emperador en una de sus raras salidas a Pekín. Por donde él iba pasando sobre un palanquín trono, llevado por 36 hombres y acompañado de inmenso cortejo con los elefantes imperiales a la cabeza, nadie, bajo pena de muerte, podía permanecer en la calle o abrir una ventana o puerta. El silencio del pueblo era total. Todos los años, en primavera, el Hijo del Cielo estaba obligado a dirigirse a este templo del cielo para orar y hacer ofrendas en el altar de las buenas cosechas, y así conseguir mecánicamente que ese año fuera venturoso y la comida abundante. Mientras hubo emperadores, también el Templo del Cielo fue un recinto prohibido al pueblo. Hoy, su parque es lugar favorito de toda clase de gentes, en especial de los viejos jubilados. La revolución de 1912, que arrojó del trono al último emperador, puso punto final a más de 7 siglos de capitalidad imperial de Pekín. Pero la ciudad siguió siendo la capital de la nación y como tal ha ido cambiando y modernizándose día a día.
Lo que en 1912 había acabado definitivamente eran los 2000 años largos de gobierno imperial. Puyi había sido el último emperador, pero surge la pregunta, ¿quién había sido el primer emperador de China? ¿Y en qué capital o capitales habían establecido sus cortes los primeros emperadores? Esta ciudad se llama Xi'an. Es la capital de la provincia de Shaanxi. Hubo un tiempo en que se llamaba Shangan y rivalizaba con Roma y Constantinopla en belleza y esplendor. Su época gloriosa comenzó 210 años antes de nuestra era y duró 11 siglos. Durante ese tiempo fue 12 veces capital de un reino o de un imperio. Sin embargo, la casi totalidad de los monumentos que hoy se conservan son de épocas posteriores. Sus 14 kilómetros de murallas, las mejor conservadas de China, se levantaron entre los siglos XV y XVI. Para rastrear el pasado glorioso de la ciudad, abandonémosla ahora y vayamos en busca del primer emperador de China. Este reducido espacio amarillo, la China de hace 23 siglos, estaba dividido en 7 pequeños reinos cuyos príncipes se hacían la guerra constantemente. Uno de ellos, este hombre, acabó venciendo a todos, ocupó sus reinos y se proclamó primer emperador efectivo de toda China. Desde su capital de Shanyang comenzó a gobernar el país, venció a los bárbaros nómadas del norte y emprendió la construcción de la Gran Muralla. Cuando el emperador iniciaba la gigantesca obra defensiva, hacía ya más de un milenio que los agricultores chinos venían padeciendo las periódicas incursiones de los salvajes jinetes nómadas del norte. Estos les robaban los frutos de sus cosechas, quemaban sus campos y casas, violaban a sus mujeres y tras asesinar a mansalva se retiraban tan velozmente como habían aparecido, mucho antes de que llegase al lugar el ejército chino. Trabajaron como forzados en la construcción de la Gran Muralla millones de personas, convictos, obreros, campesinos, artesanos, funcionarios en paro, intelectuales de la oposición y en general todos aquellos que molestaban al emperador. Cuando la Gran Muralla fue terminada, alcanzaba una longitud de 3.500 kilómetros. Había costado nada menos que 400.000 vidas e incontables sufrimientos a millones de personas. Pero eso no le importaba al emperador Shi Huang, de quien dicen las crónicas que al morir a los 49 años de edad, había matado con su propia mano o hecho ejecutar, después de torturar, a 1.700.000 personas. Desde luego la Gran Muralla cumplió perfectamente la misión que se le había encomendado. Durante más de 1000 años impidió a los nómadas del norte el acceso a China. Hoy, ya militarmente inútil, sigue impresionando a cuantos se acercan a ella. Si hacemos caso a las crónicas de la época, en este lugar y bajo la llanura cultivada se encuentra la tumba y dependencias funerarias del primer emperador. En ellas también se lee que el conjunto ocupa nada menos que casi 50 kilómetros cuadrados y que el cerro que se alza en el centro de la planicie no es tal, sino el túmulo piramidal bajo el cual descansa el cuerpo del emperador. Los arqueólogos aún no lo han excavado, pero un gran historiador, Sema Qian, que de joven tuvo la ocasión de conversar con ancianos cuyos padres habían servido al emperador, nos ha dejado la siguiente descripción. En la tumba estuvieron trabajando a destajo 700.000 obreros durante 36 años. En el suelo de la cámara sepulcral está reproducido el mapa en relieve del Imperio Chino. Las montañas son de bronce, los árboles de jade. Por los cauces del río Amarillo y del Yangtze corre mercurio, mantenido en movimiento por ingeniosos mecanismos, y las aguas van a desembocar en un pequeño océano. Tanto la tumba como sus dependencias están llenas de jarrones de bronce, objetos inimitablemente bellos y piedras preciosas.
Sin embargo, no habiendo pruebas, eran muchos los que consideraban que las crónicas mentían, o al menos exageraban. Y de pronto, en 1974, a más de 1 kilómetro del túmulo, unos campesinos, haciendo un pozo, dan con una galería llena de soldados de cerámica, de tamaño natural. Acababan de descubrir el ejército de ultratumba del emperador, ahí donde ahora se levanta el edificio abovedado. Pero antes de descender bajo tierra a admirar los 7.000 hombres que constituían su guardia personal, será bueno que nos detengamos un minuto en el Museo de la Entrada para familiarizarnos con unos pocos de ellos. Copiados fielmente de los soldados reales, sus estaturas también lo son. El más bajo mide 1,75 m y el más alto 1,94 m. La media da 1,82 m. Es evidente que estos hombres eran la florinata del ejército chino. Las figuras en su día estuvieron policromadas, pero los colores no han podido soportar los 22 siglos. Los cuerpos de los soldados, con todo lujo de detalles de calzado, vestimenta y armaduras, fueron obra de habilísimos artesanos. Las cabezas, modeladas aparte y luego perfectamente encajadas, fueron obra de artistas. Del temor del novato a la firmeza del veterano, no encontraremos dos rostros o dos expresiones iguales. Tampoco, cosa curiosa en un ejército disciplinado como era aquel, dos peinados idénticos. Y ahora ha llegado el momento de que bajemos a visitar a esas 7.000 figuras. Hombres y caballos, en vigilante orden de batalla, mirando hacia el este, lugar por donde le llegaron siempre los enemigos al emperador. Así eran los corredores, o pasillos, en número de 11, antes de que se hundieran los techos. Las figuras se yerguen sobre un pavimento hecho con los famosos ladrillos de la época, de los que se decía que una vez puestos nunca se movían. Como podemos ver, han soportado perfectamente la prueba del tiempo. Las partes de madera de las armas, lo mismo que la de los carros de batalla de los caballos, han desaparecido. Pero sobre todo, lo que ha llegado hasta nosotros es la evidencia de la enorme potencia organizativa y creadora, económica y militar que hizo posibles, además de este insólito ejército, 3.500 kilómetros de murallas y una capital, Xianyang, desde la cual se gobernaba una nación ya inmensa. Estaba tan seguro el primer emperador del futuro de su monarquía, estaba tan seguro de que había dejado todos los cabos bien atados, que se atrevió a profetizar que ésta duraría por lo menos 10.000 generaciones. Pues bien, le sobrevivió solamente 4 años.
Un movimiento popular que había estallado unos meses después de su muerte acabó con ella. El jefe del victorioso levantamiento popular, un campesino casi analfabeto llamado Liu Bang, se proclamó a continuación primer emperador de una nueva dinastía, la Han, y estableció aquí, en lo que es el arrabal noroeste de la actual ciudad de Xi'an, la capital de su imperio, y la llamó Chang'an. De la muralla de 26 kilómetros que la defendía, solo quedan lo que estamos viendo, algo más de 100 metros. En Chang'an comenzaba la ruta de la seda, pista comercial caravanera de 6.500 kilómetros de longitud. Gracias a ella pudieron los chinos y romanos intercambiar mercancías e ideas. La ruta todavía seguía activa en el siglo XIII, tanto que por ella desde Persia pudo Marco Polo llegar a China. En el Museo de Historia de Pekín se conservan estas sedas bordadas hace 1700 años. En el modelado de este caballito Han vemos ya apuntar las principales características de lo que llegará a ser el arte chino que todos conocemos. Será en la Chang'an del siglo VII de nuestra era donde, bajo una nueva dinastía, la Tang, cristalizarán los intentos artísticos de los Han. Nos encontramos ya ante una sensibilidad estética inconfundiblemente china. Contemplamos ahora una maqueta del desaparecido Palacio Daming. Los cimientos y basas de columnas que aún se conservan, junto con dibujos y descripciones de la época, han permitido esta reconstrucción en miniatura de un gigantesco conjunto palacial que ocupaba cerca de 4 kilómetros cuadrados de terreno. Situado en el arrabal nordeste de Chang'an, desde aquí gobernaron el país 18 emperadores Tang y una emperatriz, la única que ha tenido China. Se llamaba Wu Zetian. Siendo casi una niña, había entrado en el harén del emperador para ser una más de sus 2000 concubinas. A los 30 años ya era emperatriz. Y al morir su esposo, se proclamó ella emperador y fundó la dinastía Zhou. Aquí está enterrada. Murió a los 80 años y como Catalina de Rusia vivió siempre rodeada de amantes. En este conjunto monumental reposa aquel ser extraordinario que quiso demostrar de lo que era capaz una mujer inteligente si tenía la ocasión. Introdujo importantes mejoras sociales, favoreció a los campesinos, echó a la nobleza de los puestos claves en el ejército y la política y llevó al imperio a su mejor momento, conquistando Corea. Esta imagen del Buda es una de las más perfectas de la iconografía budista, y las figuras que le rodean, discípulos, bodhisattvas y demonios guardianes, dan testimonio del altísimo nivel expresivo alcanzado por la escultura en la China del siglo VII. El Buda y todas las demás figuras de un desaparecido templo de madera, vecino a la ciudad de Luoyang, se deben a la devoción y piedad budistas de Wu Zetian, quien para pagar a los artistas que aquí trabajaron durante 20 años, no recurrió a las arcas del Estado, sino a su fortuna personal. Algunos de los emperadores Tang, y especialmente Wu Zetian, fueron grandes protectores del budismo,
cuyas pagodas y templos todavía salpican el paisaje chino. Visitemos ahora la gran pagoda de los gansos salvajes, construida en el siglo VII y restaurada por Wu Zetian. La pagoda se encuentra en unos jardines de la antigua Chang'an, integrados hoy en el centro mismo de la ciudad de Xi'an. Esta pagoda es lugar obligado de visita y fotos de los turistas, pero al mismo tiempo continúa siendo un importante centro del culto budista. Wu Zetian no se contentó solo con restaurar la pagoda, sino que además le añadió los dos últimos pisos que estamos viendo. Hoy su silueta es el símbolo de Xi'an. Entramos ahora en la tumba que Wu Zetian hizo construir para su hijo, el príncipe Li Xian, muerto suicida a los 30 años. El interior estuvo lleno de obras de arte y objetos preciosos. Los ladrones de tumbas se lo llevaron todo, y solo quedaron las pinturas murales. Li Xian, disipado e intrigante, intentó sin éxito destronar a su madre. Ella era una reformista muy radical, y él era el portavoz de la gran nobleza y de los latifundistas. Vecinos al sarcófago hizo Wu Zetian pintar los retratos de las favoritas de su hijo, todas con cara de luna, como a él le gustaban. Los cronistas acusarían después a la emperatriz de hipócrita, porque, decían, había sido ella quien le había obligado a suicidarse. Es posible, pero también es cierto que ellos la odiaban porque, siendo mujer, se había atrevido a asumir una función masculina. La cúpula estaba tachonada de estrellas de oro. También se las llevaron los ladrones. Pero lo que se ha quedado es el momento clásico de la arquitectura Tang. Wu Zetian murió a los 80 años. Se fue de este mundo con la firme convicción de haber fundado una dinastía imperial femenina muy sólida. Pero los varones de la familia Li, es decir, de la familia de la que procedían los emperadores Tang, reaccionaron rápidamente y, capitaneados por uno de sus príncipes, dieron muerte a Wei, que era la primera emperatriz, y a todos sus partidarios. El príncipe se proclamó emperador Tang, es decir, restauró la dinastía, y se dio a sí mismo el nombre de Xiang Zhu. Llevaba en el trono de China el emperador aproximadamente unos 20 y tantos años, cuando entró en su vida y entró en la historia de China la que sería la segunda concubina imperial famosa de sus leyendas, Yang Guifei. Verse y enamorarse fue todo uno. Así comenzaba una relación que duraría 19 años y acabaría en tragedia. El emperador y Yang Guifei son el Romeo y la Julieta chinos. Con esto tenemos ya el decorado donde empezar nuestra historia. Y una vez delimitada la dimensión espacial, vamos por la dimensión temporal. Esto nos obliga a un salto atrás de más de un milenio. Para ser exactos, vamos a parar al año 736 de nuestra era. Y para ser más exactos, a la primavera de ese año. Y aún más exactos, una mañana de la primavera de ese año. Una última advertencia. El Romeo y Julieta italianos eran dos adolescentes. No sucedía lo mismo con el Romeo y Julieta chinos, porque cuando se conocieron, ella tenía 18 años, él tenía 53.
Por lo tanto, la llevaba 35. Esto no impidió, y lo cuentan todos los cronistas, lo cuentan todos los poetas, y por tanto lo hemos de creer, que se amasen tierna, profunda y apasionadamente ya desde el primer momento. Así comienza nuestra historia. 真乃大唐天宝皇帝是也，岂自前帝如斩黄土，且喜塞外风情万里，民间俗见3000，真乃太平之至也。 近来祭物于县，激情生死。所见宫女杨玉环，德行稳妥，风姿秀丽。不几日，封为贵妃，别曾传旨在华清之词语。 Estas excavaciones, auspiciadas por un gobierno comunista, intentan encontrar la piscina termal donde una fría mañana de primavera del año 736 se bañó la que sería la más celebrada de las favoritas imperiales. El emperador, convenientemente escondido, pudo así asegurarse de que el cuerpo de la bella no era inferior a su rostro. A apenas 20 metros de las excavaciones podemos contemplar el actual estanque de las aguas termales. La belleza del lugar, las aguas de 43 grados, medicinales, y la cercanía a Chang'an, 38 kilómetros, acabarían decidiendo al emperador a construirle aquí a su amada la residencia de invierno. Pero volvamos a nuestra historia. Cuando Yang Guifei salió del baño, fue invitada a presencia del emperador. Este mural que se levanta en el centro del parque evoca lo que ocurrió en aquel primer encuentro. El emperador ya ha dicho a Yang Guifei que la ama y ha elogiado su belleza. Ella, al tiempo que le ofrece una copa de vino, responde así. Y aquella noche, el parque del estanque de Huaqing fue testigo de su unión. También en este otro parque, llamado Xinqing, a las afueras de Chang'an, el emperador construyó un palacio a su amada. Y aquí se amaron de día, de noche y sobre todo a la luz de la luna. Y cada primavera, Yang Guifei venía aquí cuando florecían las peonías, que eran sus flores favoritas. Las peonías siguen floreciendo cada primavera, pero del palacio solo queda el recuerdo del lugar de su emplazamiento. Aquí estuvo. Gao el eunuco, que ha estado vigilando la luna, considera que ya su altura y su luz están a punto de alcanzar el clímax poético de la noche, y se apresura a avisar a la pareja imperial. Gao, como otros muchos aspirantes a funcionarios, se hizo castrar para acceder a las intimidades de palacio. Ahora está satisfecho, es el guardián celoso e insustituible de los amores de la pareja imperial, y tiene poder, riquezas y honores. Años después, muchos culparon a Yang Guifei de la guerra civil que iba a estallar el 756 y que iba a arrebatar 36 millones de vidas a un país de 53 millones de habitantes. Pero la responsabilidad cae sobre el emperador, quien en su pasión menopáusica olvidó a emperatriz, gobierno y país, delegando sus funciones en individuos corruptos e ineptos.
Yang Guifei, en realidad, había pasado toda su vida cerrada en casa, porque dada su belleza, la familia había decidido prepararla para lograr un matrimonio con alguien rico y poderoso. Así, en casa aprendió a cantar, bailar, componer música y tocar el laúd, pero de la vida nunca supo nada. Eso sí, en cuanto el emperador la eligió, se cuidó de colocar bien a sus parientes, especialmente a su primo más querido, consiguiendo que fuera nombrado primer ministro. Pero eso es lo que han hecho normalmente las amantes de los ricos y poderosos. 爱妃，朕与你偕老之梦，今夕已死。太写得精彩，点火在此，与情定情。 Pero devolvamos a nuestros actores a su lugar natural, el teatro, que en este caso es el de la compañía Jisoo en Xi'an. Los carteles anuncian el jardín de la eterna primavera. Su autor, Hung Shen, invirtió 15 años en escribirla y la estrenó en 1688. Su argumento son los amores trágicos de Yang Guifei y el emperador. Este hombre es el director del teatro, nunca se enfada, nunca da voces. Y esta es la compañía Jisoo, que fundada el año 1912 es la más antigua de China. Van a ver ustedes ahora un resumen de 20 minutos de una obra que dura 6 horas. Recordarán ustedes que habíamos dejado a la pareja a la luz de la luna, jurándose amor eterno. Es natural que luego hayan pasado la noche amándose intensamente. Por la mañana, el emperador se ha reunido un par de horas con los ministros y, cubierto el expediente, corre a ver a su amada, pero la encuentra dormida.一片美人相逢，空一红。这温存美貌，怎不沾了风流高作呀？谁呀？啊，万岁！
春州庆贺，正好祭祀忧伤，为何当无收粮啊？夜来长虫，玉轮万龙，不觉花自离弱，强骑树头，却又朦胧水起，因此是言上腔。哦，如此说来，倒是寡人唐突了。哈哈哈哈哈哈！爱妃呀，朕看你身似困倦，且同到前殿去小憩片刻。遵旨。爱妃，你我上华去吧。谢万岁。El Li Bai al que ha aludido el emperador es este hombre, el poeta más grande de China. Por cierto que jamás pudo escribir un solo verso sin estar antes algo bebido. A Li Bai, invitado de honor en la corte de Chang'an, el emperador le ha rogado que improvise un poema. Pero si el ministro no le prepara la tinta, amenaza con irse. El magnífico actor que encarna al poeta, al que además se parece mucho, es capaz, en esta breve escena muda, de darnos una idea clara del carácter y personalidad de Li Bai. El emperador, queriendo honrar al poeta, se salta el rigidísimo protocolo y en lugar de esperar a que una vez terminado el poema Li Bai se lo traiga, va él mismo a buscarlo. Me habéis preguntado, ¿por qué prefieres vivir en las colinas verde-azules? Sonrío y no respondo. Mi corazón está en paz. Flotando en su corriente, arrastra el arroyo las flores del almendro. Hay tierras y firmamentos distintos de los vuestros.石口，你兵法犯加官进爵，我兵法还有轻回于你。若不是我，你焉有今日之富贵？哼，正因如此，无心不服，我要与你上殿面具，让圣上也知道你卖国有关的丑事。儿有胆量，随我上朝，叫你知道我杨家兄妹的厉害到。En la actualidad, a nadie se le ocurriría en China pasar a caballo y a galope tendido por medio de este campo de mijo. Pero cuando Yang Guifei le dijo al emperador que le gustaban mucho los lichis frescos, y cuando éste comprobó que en Chang'an no se criaban tales frutas por ser tierra fría, hizo que sus mensajeros se los trajesen de Cantón, que está a 1500 kilómetros de distancia. Y fue así como se produjeron incidentes como el que vamos a ver.
Según las convenciones del teatro chino, la fusta que tiene este hombre en la mano indica que va a caballo. En la cesta de la espalda lleva los lichis para Yang Huifei.县里按海南所产之果，过了期儿，现为边界，无奈只得操走进京，飞驰前往。你若无了甘露，罪贼难逃。大人，我家把口全靠这继母伯见那副过活呀！少得啰嗦，闪开！上来，万岁，妾已醉了，不能再饮了。公奴规劝几回。娘娘，请议上这一杯。贵妃醉了，贵妃醉了。何处孤身走法？启奏万岁，大事不好！安禄山起兵造反，杀国潼关，不尔就到长安了。守关将士何在？哥舒翰明白，已降贼了。Para no caer en manos de los rebeldes, el emperador decide huir de la capital y refugiarse en el sur. En la fuga le acompaña la corte entera, sirviendo de escolta la Guardia Imperial. Pero en la aldea de Mahueipo, donde se detienen a pernoctar, estalla la tragedia. La Guardia Imperial, considerando al primer ministro culpable de lo sucedido, le condena a muerte sin pedir permiso al emperador y lo ejecuta. Yeah.
爱妃，既至已如此，朕也做不得主了。高力士，万岁。单凭娘。听着，万岁已有旨，赐养娘娘自己。万岁！娘娘，有什么话儿吩咐奴婢几句？A Yang Guifei la enterraron en el mismo lugar de su muerte, en una tumba cupuliforme que ha llegado hasta nuestros días. La rebelión de An Lushan fue sofocada, pero la dinastía Tang ya nunca se repuso del golpe. Emperadores y poetas han ido dejando junto a la tumba sus condenas al emperador que no supo defender a su amada. Tampoco él pudo soportarlo. Visitaba continuamente la tumba de Yang Guifei. Finalmente se negó a comer. Y un día... Era el comienzo del fin. Chang'an pronto cesaría de ser capital de China para no volver a serlo nunca más.